María siempre fue conocida por ayudar a todos. En su familia, en el trabajo, en la iglesia, siempre estaba disponible. Si alguien necesitaba algo, ella aparecía. Si alguien estaba cansado, ella sostenía. María creció escuchando que amar era servir y que servir era agradar a Dios. Y tomó esas palabras como una misión de vida. Ella creía profundamente en Dios. Oraba, confiaba, buscaba hacer lo correcto. Para María, ayudar no era solo un acto de bondad, era una expresión de fe. Decir no le generaba culpa. Poner límites le parecía egoísta. Así que aprendió a decir sí incluso cuando su cuerpo pedía descanso y su corazón pedía silencio. Al principio, ayudar le daba sentido. Se sentía útil, necesaria, valorada. Pensaba que mientras más daba, más cerca estaba de Dios. Y las personas a su alrededor reforzaban esa idea. La buscaban, dependían de ella, la admiraban por su entrega. Nadie le preguntaba cómo estaba. Todos asumían que María siempre podía un poco más. Con el tiempo, algo empezó a cambiar dentro de ella. No fue una crisis repentina, fue un desgaste lento. María comenzó a sentirse cansada incluso al despertar. Sus oraciones ya no eran largas conversaciones con Dios, sino suspiros. A veces solo decía, Señor, tú sabes, y el silencio la acompañaba. Ella seguía ayudando, pero ya no con la misma alegría. Lo hacía por costumbre, por responsabilidad, por miedo a fallar. Temía decepcionar a las personas, temía decepcionar a Dios. Y sin darse cuenta, comenzó a desaparecer detrás de todo lo que entregaba. María aún no lo sabía, pero estaba entrando en un punto peligroso. Ayudar sin límites no la estaba acercando más a Dios, la estaba alejando de sí misma. Y esa verdad nadie se la había contado. Con el paso de los días, María empezó a notar que el cansancio ya no era solo físico. Había un agotamiento más profundo, uno que no se iba con una noche de descanso ni con una oración rápida antes de dormir. Era un peso que se acumulaba en el alma mientras ella seguía respondiendo a todos, menos a sí misma. Ella seguía despertando temprano, organizando su día alrededor de las necesidades ajenas. Mensajes, llamadas, favores, peticiones. María respondía con la misma frase de siempre, claro, yo puedo. Lo decía incluso cuando por dentro sentía que ya no podía. Y cada vez que decía que sí, algo dentro de ella se apagaba un poco más. En sus momentos a solas con Dios, María comenzaba a sentirse confundida. Oraba, pero no encontraba descanso. Le hablaba a Dios de los demás, pero casi nunca de ella. Pedía fuerzas, pero no se permitía pedir cuidado. En el fondo, tenía miedo de que admitir su cansancio fuera una señal de poca fe. María creció creyendo que servir era siempre correcto, que ayudar sin medida era una virtud. Nadie le enseñó que incluso el corazón más dispuesto necesita límites. Nadie le dijo que Jesús también se apartaba para descansar, que incluso él sabía cuándo retirarse del ruido para volver a la presencia del Padre. Pero María no veía eso, solo veía expectativas, la expectativa de estar siempre disponible, de no fallar, de no decepcionar. Y aunque nadie se lo decía directamente, ella sentía que si un día dejaba de ayudar, dejaría de ser importante. Su cuerpo empezó a hablar con más fuerza. Dolores constantes, falta de paciencia, lágrimas que aparecían sin razón aparente. María se sentía culpable por sentirse así. Se preguntaba por qué, si estaba haciendo tanto por los demás y por Dios. Se sentía tan vacía por dentro. Había noches en las que se acostaba agotada y le preguntaba a Dios en silencio si todo eso realmente venía de Él, si ayudar sin parar era lo que Dios esperaba, si amar significaba olvidarse de sí misma. Y aunque no escuchaba una respuesta clara, esa pregunta empezó a incomodarla. María seguía ayudando, pero ya no desde el amor, sino desde el miedo. Miedo a decir no, miedo a ser vista como egoísta, miedo a que, si ponía límites,
las personas se alejaran, y sin darse cuenta, estaba pagando un precio muy alto por una entrega sin límites. Ella aún no lo entendía, pero estaba a punto de descubrir una verdad que cambiaría su forma de ver a Dios, a los demás y a sí misma. El quiebre no llegó de forma dramática. No hubo gritos ni lágrimas visibles frente a otros. El quiebre de María ocurrió en silencio. Una noche común, cuando ya no tenía fuerzas ni para ayudar, ni para fingir que estaba bien. Estaba sola, sentada, con el corazón pesado y la mente agotada. Por primera vez en mucho tiempo, no sabía qué pedirle a Dios. Ella no estaba enojada con Dios, estaba cansada de dar, cansada de sostener, cansada de ser fuerte todo el tiempo. Y en ese cansancio, por primera vez, no intentó justificar su entrega, no explicó nada, no prometió nada, solo se quedó en silencio delante de Dios. Fue ahí donde algo empezó a revelarse. María siempre creyó que ayudar sin límites era sinónimo de fe. Pensaba que mientras más se olvidara de sí misma, más agradaría a Dios. Pero en ese silencio, comenzó a comprender algo que nunca nadie le había dicho. Dios nunca le pidió que se destruyera para amar a otros. Ella recordó palabras que había escuchado muchas veces, pero que nunca había aplicado a sí misma. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Por primera vez esa frase la confrontó, porque María amaba al prójimo, pero se había olvidado completamente de sí misma. Y Dios no estaba honrado en ese desequilibrio. María empezó a entender que ayudar no es lo mismo que abandonarse, que servir no significa desaparecer, que Jesús mismo ayudaba a multitudes, pero también se retiraba a orar, a descansar, a estar a solas con el Padre. Él ponía límites, él se alejaba del ruido, y eso no lo hacía menos amoroso, lo hacía obediente. Esa revelación la estremeció, porque durante mucho tiempo, María había confundido agotamiento con santidad. Creía que estar cansada era prueba de que estaba haciendo lo correcto. Pero Dios comenzó a mostrarle que el cansancio constante no venía de él, sino de una entrega sin dirección. Ella se dio cuenta de que muchas de las expectativas que cargaba no venían de Dios, sino de las personas, de sus necesidades, de sus dependencias, de su comodidad, y sin darse cuenta, María había puesto esas expectativas por encima del cuidado que Dios quería para ella. Por primera vez, María se permitió pensar que poner límites no era egoísmo, sino sabiduría. Que decir no a algunos no significaba decir no a Dios, que cuidar de su corazón también era parte de su fe. Esa noche, María lloró, no de culpa, sino de alivio, porque entendió que Dios no la estaba presionando, la estaba esperando que ella dejara de entregarse desde el miedo y empezara a amar desde un lugar sano. Ayudar sin límites casi la destruyó porque la desconectó de la voz de Dios. Pero en el momento en que se detuvo, Dios le reveló una verdad que cambiaría todo. Él no quiere sacrificios que te rompan, quiere corazones que sepan descansar en Él. Después de aquella noche, María no despertó con la vida resuelta. No fue mágico, no cambió todo de un día para otro, pero algo sí cambió, y fue lo más importante. Ella ya no se veía a sí misma de la misma manera, ya no se sentía culpable por estar cansada, ya no creía que el amor debía costarle la vida. María comenzó a hacer algo que nunca había hecho con honestidad: escucharse, escuchar su cuerpo, escuchar su alma, y escuchar a Dios sin el ruido de las expectativas. Empezó con cosas pequeñas, casi invisibles para los demás, pero enormes para ella. Aprendió a responder mensajes sin sentir que debía hacerlo en el mismo segundo. Aprendió a decir, hoy no puedo, sin justificar demasiado. Aprendió a descansar sin pedir perdón. Al principio fue difícil, porque cuando una persona siempre está disponible, el día que pone límites, muchos no lo entienden. Algunos se molestan, otros se alejan, y eso duele. María sintió ese dolor, sintió el vacío de darse cuenta de que había gente que amaba más lo que ella hacía que lo que ella era.
pero en vez de volver atrás por miedo, decidió quedarse firme, porque por primera vez estaba obedeciendo algo más profundo, la paz que Dios estaba construyendo dentro de ella. María comenzó a notar que ayudar desde un corazón sano se siente diferente. Ya no ayudaba por miedo a fallar, ya no ayudaba para sentirse valiosa, ayudaba cuando podía, cuando Dios la guiaba, cuando su corazón estaba en paz, y cuando no podía, también estaba bien, porque aprendió una verdad que nadie le había contado. Decir no con amor puede ser tan espiritual como decir sí con compasión. Ella entendió que Dios no la llama a ser salvadora de todos. Dios ya es el Salvador. María solo era una hija amada, una mujer con límites, con emociones, con necesidades, con un corazón que también debía ser cuidado. Y en ese lugar, su fe se volvió más ligera, más real, más viva. Con el tiempo, María comenzó a recuperar cosas que había perdido sin darse cuenta. Recuperó el placer de estar a solas sin sentirse inútil. Recuperó el silencio sin sentir culpa. Recuperó la capacidad de respirar profundo sin apuro. Y lo más importante, recuperó la sensación de que Dios no la amaba por su rendimiento, sino por quien ella era. Y si esta historia se parece a la tuya, quiero que escuches esto con calma. Ayudar sin límites no te hace más bueno, te hace más cansado. Y si estás cansado, no estás fallando, solo estás cargando más de lo que Dios te pidió cargar. Tal vez hoy Dios te está invitando a algo simple, pero poderoso. Poner límites sin perder amor, descansar sin perder fe. Elegirte sin dejar de ser una buena persona, porque una persona que se destruye por todos, tarde o temprano, se queda sin nada para dar. Si este mensaje te habló, no lo guardes en silencio. Escribe en los comentarios una palabra que describa cómo te sientes hoy. Puede ser cansado o agotada, vacía, confundido. Necesito paz. Tu comentario puede ser el comienzo de un cambio y también puede ser la respuesta que alguien más necesita leer. Y si quieres seguir recibiendo historias así, suscríbete y activa las notificaciones. Este canal es un lugar para el corazón cansado, un lugar de consuelo, dirección y fe. Aquí nadie tiene que fingir fuerza todo el tiempo. Y ahora quiero orar por ti, Dios amado. Hoy pongo delante de ti a cada persona que se sintió identificada con esta historia. Tú conoces las cargas invisibles, el cansancio que nadie ve, las lágrimas que se esconden detrás de una sonrisa. Hoy te pedimos que reveles la verdad en el corazón, que ayudar no significa desaparecer, que amar no significa destruirse, que servir no significa perderse. Enséñales a poner límites con sabiduría, a descansar sin culpa, a soltar lo que no les corresponde. Sana el corazón cansado, fortalece el alma débil y derrama tu paz sobre quien llegó hasta aquí sin fuerzas. Que cada uno sienta tu abrazo, tu cuidado y tu presencia, aún en el silencio. En el nombre de Jesús. Amén.